Esta es la segunda y arranca nuevamente. Muy bien. Entonces, empiezo moviendo esto y me tiro todo. Vamos ahí todo firme, quieto. A ver dónde va a quedar y ya. Listo, ahí está perfecto. Entonces, empiezo preguntándole, doña Erlinda, bueno, ¿cuál es su nombre completo? Yo soy Erlinda Benavides Ortega. Muy bien. ¿Dónde nació usted? Yo nací en San Lorenzo, Cauca. Ya. Ajá. De lo que usted recuerde de sus padres y ellos también eran nativos de allá. Ellos eran nativos allá también, sí. Todos dos. ¿Y por qué se vinieron para acá, para Isnos? Lo que pasa es que pues nosotros, pues ya habíamos, por lo menos yo ya había hecho el cuarto de primaria. Y todos estábamos en cuarto de primaria, yo, mi hermano Alcibiades, mi hermanito Baltasar y mi hermano Raúl. Y entonces mi tío Julio, que vivía aquí, el hermano de mi papá, se le antojó pues que traernos. Hacía mucho tiempo que él bregaba por traer a mi papá. No era porque nosotros estuviéramos mal. Claro está que estábamos mal por una parte, porque mi papá trabajaba, como decía él, para tres familias, para él y para nosotros y para los ladrones. Eso él sembraba de agricultura y cuando él iba a ver, los ladrones ya habían sacado lo mejor. Él trabajaba en lo caliente y en lo frío, pero nosotros nos manteníamos más, era en la finquita de lo frío, porque lo frío producía mucha comida mejor para nosotros, la crianza. Cultivaba la haba, la alberja, la papa, el maíz, el frijol, la calabaza, porque nosotros, en la finquita que él manejaba en lo frío, todo, como le digo yo a usted, todo pobre tenía su vaca de ordeño, pero eran doñas vacas, pues. No era una vaquita y cualquiera, daba harta leche. Y yo no sé, mi tío Julio se enamoró que es que en traernos para acá, que acá era bonito para trabajar, que acá no habían ladrones, todas esas cosas, y mi papá se dejó creer. Claro, y él vendió la finquita de lo frío, de lo caliente, y nos echó para acá. Fue mi tío Julio con un señor Elías Chilito que vivía por aquí, y nos fue a traer. Ellos organizaron todo, pues él, mi papá, pero pues nosotros no queríamos. Mi maita tenía ovejas, tenía 20 vaquitas en rebaño ya. Tenía mi papá 2 vaquitas de ordeño. Y nosotros, pues mi mamita no quería, porque la familia de ella era toda allá. Y mi papá que no. Y ahora, dígame, para echarnos por el páramo, a 5 hijos, estábamos, el que estaba más grande era mi hermanito Alcibiades. Y caminando. Nos vinimos de la casa un lunes, echamos 5 días, o sea que llegamos el sábado. Claro. Esas jornadas haciéndolas desde San Lorenzo, bueno, eso eran unas jornadas que hacía cortes de cada día. Y el último día que llegamos es como le cuento. ¿Cómo eran las jornadas? Salieron de San Lorenzo, luego ¿a dónde salimos pasaban? Pues sí, no digamos de San Lorenzo, sino de la finquita de nosotros, que donde nosotros llamaba, una de las finquitas llamaba El Silencio. Entonces nos vinimos de ahí, eso me hacía una jornada, yo no me recuerdo esas jornadas, pero las hacía cortas mi papá. Y de ahí así hasta que completamos los 5 días. El último día que ya llegamos, la última jornada que ya fue en Alto de Quinchana, que es la tercera, que es la cuarta, que era la jornada y de ahí ay, ¿cómo es que se llama esto? Ahí de la laguna hacia abajo, Venecia, como que llama ese pueblo por ahí, yo no sé cómo es. Y entonces hizo la jornada cerca del páramo, en unas casitas de paja, ya encerradas con palos, ahí llegamos. Y entonces nos dice mi tío Julio, bueno, y mañana hay que madrugar para pasar pues, a las 5 de la mañana en el páramo que está la laguna. Porque si la laguna, dijo, me despierta y nos mira, dijo, se larga el páramo, el agua. Y claro, está así fue, nos pasamos ahí, y el otro día a las 5 de la mañana mamá se paró a hacer el tinto, tomamos y nos salimos. Íbamos saliendo y apenas iba abriendo el día allí, en la salida del bosque, de la emboscada, donde sale
el camino así y sigue el plan del páramo. Cuando allá se ve la laguna, eso le da para allá, para acá, para allá, para acá, pero el agua se mueve. El agua en ese tiempo era como azul, se miraba. Y entonces mi tío Julio nos decía así, que calladitos, que no habláramos, porque la laguna si hablábamos, él sentía eso, largaba el invierno. Y nosotros hágale por ese plan del páramo. Y esa laguna cómo se movía. Yo sí era embelecara, vale, para mirarla. Y mi tío no me dejaba mirarla, pero yo la miraba. Y esa agua se hacía así, para allá, para acá. Cuando hubo una horita como que medito, como que quiso formar una nube, la forma y sigue la cenidera. Y hágale, nosotros hasta que bajamos, apagamos el plan, seguimos la bajada de bajar a Barandillas, que le dicen. Ese pasaje de Barandillas, eso es un hueco hondo. ¿Usted no conoce por allí? No he tenido Eso es como hecho por una chamba bien honda. Y es un hueco hondo y eso uno se mete por ese hueco a salir acá un pueblito que, ay, yo no me olvido de esos nombres que son ahora, que allí ya está yendo el padre Pedro ya fue allá, San Antonio. a la primera casa que llegamos nosotros, de bajando de arriba al páramo. Y de ahí ya nos vinimos, y vinimos a posar a Pradera, por acá. Y de ahí ya nos vinimos aquí, que ya llegamos acá. Pero en ese tiempo era por puro camino, por la Chaquira, y nosotros a pie limpio, y hágale. Eso era dura la jornada, ole. Y llegamos como a las 10 de la noche aquí en mi tío Julio. Y en ese tiempo, mire que eso era por aquí, era pura montaña, eso era por acá, por lo menos, por acá sí, ya tenían finquitas agarradas, pero sí, no era la gente como hay ahora, la gente que está poblada. Ahí nosotros vivimos. Nosotros nos aburríamos porque estábamos ciegos sin camino. No había camino ni por aquí, ni por allá, ni por ningún lado. Mi papá ya compró aquí, hizo la casita y un ranchito, como se dice, como primera, mientras. Y ya pues que a querer salir por aquí, que no nos dejaban salir, que nos drenaban macheta. Queríamos salir por acá, que menos. Entonces nos tocaba de aquí para salir, ir ahí en mi tío Julio, salir arriba al plan de la escuela y bajar por allá hacia la Granada, para ir para San Agustín. Entonces mi papá, como era tan despierto, hizo amigos en San José. Y para ir a San José era otro problema. No había salida por ahí. Y eso era ciego, esto era ciego. Y mi papá aburrido le dijo a mi mamá, bueno, dijo, o sea, Lucina, nosotros, si no encontramos una cosa que no me parezca, nos volvemos para allá otra vez para el Cauca. Le dije, papá, pero para nosotros volver a caminar, eso es una injusticia, pues, ¿qué hacemos? Humanémonos y sigamos. Yo estaba de 12 años. Y claro, así fue. Pero entonces después nos aburrimos ver esto como era ciego, sin nada, ole. Y yo no sé, mi papá se une con los que habían poquitos aquí y fueron a reclamar a San José. El primer sacerdote que fue en San José fue el padre Monare, Jesús Antonio Monare. ¿Y sabes qué? Que él fue el que descubrió los caminos por todo lado. Mi papá peleaba ese camino de aquí, lo que es carretera. Y como no quería el dueño, que era don Efraín Ortiz, mi papá se valió del padre. Y él trajo el sacerdote y él nos abrió camino. Y de ahí para adelante ya seguimos. Pero esto era, mejor dicho, por aquí nos llamaba Alto de Azafrán, llamaba esto. Porque abajo era Azafrán, donde es Granada es Azafrán. Y aquí era Alto de Azafrán. Y salía uno, y por eso me daba risa una vez que venía el sacerdote de San Agustín, perdido a confesar un señor por acá arriba. Y había un muchachito por acá arriba, fue donde vivía entre los paladines. Entonces que le dice el padre, mire, mijito, usted me puede dar razón, ¿cómo llama esa vereda? Y se llamaba La Horqueta, póngale. La Horqueta, le decían a eso. El padre le dio risa, ¿Cómo es que se llama la vereda, mijito? Horqueta. Le habían puesto Horqueta porque aquí somos 2 cerritos, eran. Uno acá y otro acá, y entonces había que pasar por el centro. Entonces le decían La Horqueta. Porque esto era, como le digo, aquí la gente no era como es ahora, pues. Eso no se veía sino maíz, racacho y yuca, no era más. Y así, pues, y lejos una mate caña, una mate plátano.
Pero tal que sea, pues seguimos. Y ya seguimos. Y nosotros, yo toda afanada con mi mamá que nos llevara para San José, pues a conocer. No, eso San José era una casa larga. Ahí donde es el templo, era una casa de astilla, larga. Y ahí era donde el zaguán era grandecito y una señora que era devota, que yo no me acuerdo cómo llamaba, tenía San José. Y entonces a medida de eso, de la devoción de la señora San José, le pusieron San José. Ahí. Y eso era para pasar, era por la quebrada, por unos puentes con tenedor. Pero puente de palo, así. Para salir de San José acá y para entrar de San José para allá. En ese tiempo que yo vine, mejor dicho, este lado era pues que estaban recién poblándose. Póngase en el 44, que nos vinimos con tanto sufrimiento que tuvimos que venirnos por el páramo, caminando. Y aquí ya mi papá, bueno, como era de tanto trabajo, él se abrió rápido a abrir la tierra y hacernos un rancho propio mientras, a traernos. Y desde ese tiempo seguimos y seguimos para que hoy día vea cómo se encuentra. Estamos, como se dice, en una vereda que la gente es muy unida, muy trabajadora, pero entonces, como le digo yo, el sufrimiento mío, como de mi vida le cuento, ha sido muy fatal, porque me pongo a ver a mi papá traernos a nosotros en una edad que estábamos caminando por un camino tan horrible, que yo me daba afán de que mi tía Julia me contentaba cuando nos metimos a ese hueco. Dice mi hijita, y aquí, allá abajo, yo le voy a mostrar agua que le dicen la agua arisca. Yo le decía, tío, ¿pero qué es agua arisca? Pues ahora a ver a qué lleguemos. Y él traía unos coquitos de esos coquitos de esos calabazos, de esos macos que les dicen. Y llegamos allá y dice mi hijita, vaya ahí donde está el chorrito y júntese un cocadito. Yo apenas llegué a poner el matecito, se me perdió el agua, se fue. Le dije, tío, por si no se deja comer esa agua. Dijo, no es el agua arisca. El chorrito usted lo miraba bien bonito. Claro, estaba cayendo. Yo me voy con con el matecito a juntar. Cuando se fue el agua, se perdió, se secó de la roca, de la peña. Y se fue el agua. Y nosotros en la edad que estábamos para pasar por ese camino, y eso pura piedra, como la Shakira, pues así. Claro. Y tener que venirnos aquí, como le decíamos a mi papá, allá pues teníamos, pues no íbamos tanto, pero tenía a mi papá, su finquita, mi mamita, tenía sus animalitos. Mi papá estaba para edificar casa allá, en ese tiempo, se quedó todo allá. Eso todo vendió, y barato, eso en ese tiempo era barato. Y así llegamos aquí al Huila nosotros, en esos sufrimientos. Pero gracias a Dios, después mi papá siguió trabajando ya, sobre todo él puso cabeza para abrir caminos, Mauricio, porque, como le digo, eso era, salía para acá, que quién les dio permiso. Salía por aquí, pues que quién les dio permiso, ¿no? Y dígame usted, una finca cerrada, eso es muy duro. Eso es lo que yo le cuento de la avenida de allá. Eso fue lo que pasó. Y como le digo, cuando fui yo a conocer a San José, allí no había sino esa sola casa, en ese plan. Y hacia arriba había una prima de mi mamá que llamaba Paula. Allá nos fuimos nosotros que nos llevaron. Y ella nos contaba cómo era San José, cómo había principiado y todas esas cosas. Pero fue un pueblo que yo lo miré crecer. Cómo siguió y ahora cómo está. Yo le pregunto, doña Linda, bueno, ya que ustedes llegaron acá y que se empezaron a radicar y empezó su señor padre a trabajar, más o menos en qué tiempo usted llegó a conocer lo que hoy por hoy es el pueblo, en Iznos. Pues lo que fue el pueblo, más o menos. No, o sea, ¿cuál fue la primera vez que la llevaron a Iznos? Por eso, no le digo que en ese tiempo que me llevó mi papá y me llevaba yo con mi mamá y mi papá que fuimos, no era sino una sola, esa casa que le digo. Y así allá, así para allá, fuera del río, como el río da la vuelta, ¿no es cierto? Para el otro lado, así, para el lado de allá había una casa donde que le digo que vivía una prima de mi mamá. Y ahí fuimos
Pero entonces esa era casa, y para acá, para este lado de acá había otra casa, pero entonces eran casas de paja. La casa que le digo que es larga, que era la que hicieron como iglesia, para poner a San José para hacer fiesta, esa sí era de madera, pues digamos era de pura tabla y de astilla, de la misma madera, porque de la madera se saca la astilla, la techaban con astilla, sí. Porque esta también fue de astilla, era de nosotros, la vieja. Y mi papá le echó teja después. Eso cuadraban de astilla bien bonita y la pegaban con puntilla. Y así era la capilla que era en ese tiempo. Después hicieron una casa grande de pura tabla encerrada para celebrar cuando ya el padre venía a San Agustín cada mes a celebrar acá. ¿Usted recuerda qué padre era el que venía a San Agustín? El primer sacerdote que hubo en San José fue el padre Jesús Antonio Monar. Sí. Él fue el primero, el que nos abrió caminos. A las veredas estaban ciegas. Ese sacerdote fue muy varonil para trabajar y abrir caminos. Ese señor de acá, Efraín Ortiz, ese le prohibió a mi papá. El día que mi papá ya trae el padre, que ya murió la gente para hacer trocha de aquí para allá con todos los que iba mi papá, estaban los Ortiz allá. Don Efraín, la gente antigua, atajándolo ahí en ese camino que había de entrar al parque. Y entonces, claro, cuando va mi papá y le dice, bueno, padre, pues ya estoy listo, estoy con la gente para seguir trochando. Claro está. Y ya, pues claro está, que ya vino el padre, llegó ahí, estaba don Efraín, estaban todos los Ortiz ahí. Entonces, que ya llegó, es que dijo, a ver, es que dijo Efraín, lo que iba a hacer con Santos, usted hágalo conmigo. Porque había dicho don Efraín que si mi papá llegaba, que a él no le importaba matarlo, pero que dejarlo pasar no dejaba pasarlo. Y entonces, claro está que escribe el padre, bueno, lo que es con Santos es conmigo. Usted no va a dejar entrar a esta gente para que no esté ciega. ¿Cómo quiere que progrese el municipio? Si usted no deja entrar a la gente de acá, para que sigan trabajando, para que la gente que vive acá se vaya acá, para poder formar el pueblo, y si no, ¿cómo? Para que entre comercio, en fin, lo que es de agricultura y todo. Claro, y eso sí, pues él se quedó, no, pues si es como usted, padre, no hay problema. No hay problema, ¿no? A veces lo respetaron. Es que digo, pero ahí no es lo que me gusta. Pero yo no vengo a pelear, sino que hagamos las cosas como hermanos. ¿Usted sí les da de corazón, les da esta entrada? Claro, padre, pues mucho gusto. Eso era para reírnos nosotros. Mi papá pues venía, traía el padre, y el padre ya que hizo el camino, él venía a ver el camino cómo iba. Y él venía acá a la casita, él venía a comer, a almorzar. Y él decía, llegaba ahí a la casa del padre Monar, y decía, bueno, señora Salustiana, hágame un ají, pero bien bueno. Si me va a dar almuerzo, hágame un ají. Y eso era muy bonito. Yo me gustaba el sacerdote como él, era un sacerdote, y yo en el tiempo, ¿qué? Cosas para una foto, nada. Y si no, pues una foto, pues el padrecito, él trabajó mucho. Él descubrió todas las veredas, y por él también la carretera y todo, y ahí se puso en empujo, y ya San José siguió creciendo, siguieron hablando, y no ve, se siguió en ese tiempo. Es verdad. Bueno, paremos un momento y si ya está tomando un poquito de agua. O sea, seguir mirando para cuando ya siguió progresando y siguió progresando. ¿Usted recuerda cuál fue el primer carro que entró a Isnos? Como decir, como eso era ciego todo. Carros, sí. Carros no había. En la primera entrada, pues sí, yo no sé, pues no me acuerdo porque nosotros ya, mi hermanito Baltasar compró casa en San Agustín, entonces ya nosotros no íbamos a San José sino a San Agustín. Como ya había casa propia, pues nos íbamos o íbamos a ir a mercado a San Agustín, en bestia así, porque ya como abrieron camino acá, para poder salir con bestia allá, pero entonces por aquí no nos daban permiso, pues no ve, la gente que había comprado por acá no daba permiso. Tocaba de subir con la bestia siempre, bueno, por aquí nos dieron camino, a sacar la carguita, lo que llevaran de San Agustín, a seguir por allá. Mi papá después abrió camino por acá, se salió de San Agustín, como él tenía tantos amigos de San Agustín, entonces ya nos dejaron el camino por aquí. Él hizo el empeño de él y los de la vereda, porque mi papá se largaba a hablar con los que estaban aquí. Y en ese tiempo llamaba Alto de Azabrán aquí. Pero yo al carro primero no le doy razón porque yo ya pertenecía a San Agustín.
como esto era de San Agustín, el municipio. Esto por aquí era de San Agustín. Esto por aquí no era que manejara acá Isnos todavía en ese tiempo que siguió, pues, ¿no? Después fue que ya se unió, que ya se repartió San José con San Agustín, ¿no? Todo tocaba San Agustín, para todo. Una pregunta. ¿En ese tiempo ya se llamaba esto Isnos, esta zona, o esto no se llamaba Isnos? Que usted se acuerde. No, eso ya fue después. Eso fue después ya, porque yo en ese tiempo no... Decían San José, únicamente San José. Y cuando ya pues llegó sacerdote, pues entonces ya dijeron que era pues corregimiento. Pero yo no recuerdo que hayan dicho Isnos ahí mismo. Eso demoró para quedar Isnos. Usted... Pues yo lo digo así, ¿no? Porque como le digo, Mauricio, yo ya en ese tiempo viendo esos caminos, y esos caminos eran horribles para ir allá. Entonces digo, mi papá, es preferible caminar por la Chaquira que por irnos por esos lodos tan barriales. Mejor es caminar para San Agustín, ya teniendo la casita propia y todo. Y entonces nosotros casi a San José casi no íbamos. Pero sí el pueblo siguió creciendo y nosotros pues a la misa se íbamos. Sí, a San José. Porque cuando ya vino el padre, pues el padrecito tan humanado en ese tiempo. Porque usted sabe que esa vez le tocó trabajar mucho. Él trabajó mucho en ese pueblo de San José. Muy bien. Y un alcalde, no me acuerdo cómo es, yo casi no me recuerdo. ¿Usted recuerda de pronto o ha escuchado la palabra papalito? Papalito sí. Ah, pues papalito le llamaban ahí. Yo escuchaba esa palabra de papalito, porque decían que en calidad de ponerle San José pusieran papalito. Pero entonces dijeron que no, pues que como ya estaba instalado San José, pues que esa señora, yo no me acuerdo cómo era una familia tan católica, y habían comprado San José, pues que todavía como que lo tienen, me parece. Lo había comprado y lo había hecho, lo hizo bendecir, lo puso ahí, para que los sacerdotes pasaran de allá, porque era muy duro para la gente de aquí ir a San Agustín. Y los sacerdotes también les tocaba duro para venirse por la Chaquira en caballo. Si uno se lo menciona a comisión, era por la Chaquira, llevar 2 caballos, para el que iba a traerlo y el que venía, el padre que venía. Y esto era muy feo, esto para que era feo en ese tiempo. Mi tío Julio, yo no sé. Él se echó acá por el asunto de que aquí se daba la comida, que nadie robaba. Y yo no sé mi papá por qué. Y nosotros estando allá, pues no digamos bien, pero sí, más o menos. Yeah. Y no, pero bueno, estamos... Ahorita me le acomodo sí. Ah, sí, está bien ahí. Pensé que de pronto estuviera mal acomodado. Me permite, voy a poder hacer un poquito más acá. A ver si se queda un poco mejor por ahí, como más quieto. No, queda... ¿Quiere tomar otro poquito de agua? Voy a tomarme un poquito. Sí, mejor ahí para que no le dé tanto el viento. Entonces, ¿qué era papalito? Pues ahí sí no le doy eso a Mauricio, pues como le digo yo. De lo que usted recuerde. Pues únicamente, pues ya después dijeron que pues San José, se decía de San José. ¿No ve? Y después ya se organizó, pues cuando, como carretera no había entrada, pues San José no había nada, esto era ciego. Todo era, pues, por allá, pues yo no sé cómo pasarían, habría puente o no habría. En cambio, por aquí, pues teníamos puente. Porque los turistas estaban muy interesados, porque un señor acá, que llamaba Juan Brides, gringo, el que compró allí, él era el que hizo empeño para abrir también este camino de aquí, para abrirlo, para abrir esta vereda, pues mejor dicho, esta comunidad toda de Granada, que se dice, y ahora aquí, porque toda Granada también no ve que no había carro, eran puros caminos nomás. Habían caminos de herradura, pero uno solo, el que salían, porque la gente en ese tiempo no daba permiso, pues nomás, ese tiempo no es como ahora que se va el que quiere, por donde puede, ahora en ese tiempo no, era un solo camino. Y entonces ese señor Juan Burides, él decía que iba a hacer un puente de aquí del plan, de donde olvidaban hacerme un pavón, hacia el otro lado, que si él se venía del todo para acá, sí hacía el puente. Y entonces, pues como ya no, yo no sé qué pasó, y entonces él pues él ya se murió, quién sabe. Yo de eso sí no le doy razón ahí, cómo será ahí.
Para los que saben son los que trabajan y todo, averiguando a los mayores. Mi papá le hacía contratas al doctor, a don Juan Brides, de hierba, de potreros, todo eso. Sí. ¿Cómo era trabajar para don Juan Fride? ¿Qué? Eso era, pues, como él tenía agregado ahí, como era que él tenía ganado. Entonces él cultivaba los potreros, que se los desmatonaran, que estuvieran bien al día, alambrados, todas esas cosas. Y mi papá, él le limpiaba, él le hacía las contratas de hierba de potrero a don Juan Brides, al dueño de esa finca que fue ahí. Como él se enamoró de ahí ese lote, por lo que había tanta cosa, pues. Ajá, sí. ¿Es cierto que el señor guaqueó todo eso? ¿Cómo? ¿Es cierto que el señor Juan Fride guaqueó todo lo que es el parque arqueológico? Pues no sé, eso sí no le doy fe, Mauricio, porque usted sabe que yo pues todavía estaba todo muchacho y mi papá no me dejaba salir para ningún lado. Pues él me hubiera dejado salir, pues yo no era ni tonta para enterarme de las cosas, pero como usted sabe que los papás de antes no es como ahora, que se cogen y se van, no. Era, pues, cuando él iba, pues nos llevaba y si no, no. Entonces yo no sé. Mi papá trabajó harto tiempo ahí, sí. El que le manejaba la finquita llamaba, ay, no me acuerdo cómo era, era un señor, ¿cómo era que llamaba? Como que era Alcides, no sé qué, el que le manejaba la finquita a él. Que yo iba a cocinarle a mi papá allá, de la señora que, los que manejaban en la finquita ahí, la finca, porque eso era harto. Y sí, y ese señor era muy, muy buena gente. Él ayudó mucho también a los pobres por aquí. A mi papá lo ayudaba mucho, ¿para qué? Ese hombre fue muy bueno. Y yo no sé qué pasó después, como le digo Mauricio, después, como ya compraron la casa en San Agustín, pues ya nosotros nos instalamos, fue para San Agustín, porque acá le corríamos por todo, porque no había por dónde sacar. Y uno para irse por esos caminos era feísimo eso. Si eso en ese tiempo eso era puro montaña o monte, y eso pues, mejor era para San Agustín, que era un camino, pues que aunque tocaba salir y cruzar, pero... Claro. Entiendo. Ah, A San Agustín se iba a comprar el... sí, allá se iba a curar el mercado. Allá era donde mi papá mercaba y llevaba a vender lo que tocaba de panela, cuando ya él tuvo caña y todo, pero para San José, pues yo no sé, nosotros no nos gustó, por lo que teníamos la casita allá, pues sí, nosotros allá a San José no íbamos. Pero ya que hubo carretera y todo, pues entonces sí ya. ¿Dónde los bautizaron? ¿Ah? ¿En dónde los bautizaron? A nosotros en San Lorenzo, Cauca. Nosotros somos allá bautizados y todo, confirmados, todo. Claro, claro. O sea, no se nos ofreció algún papel, pues toca de mandarlo a traer. En ese tiempo, ¿a qué se dedicaba la mayoría de la gente? Por lo menos los hombres era el trabajo de agricultura. Las mujeres era el trabajo de cabulla, de morrales. Todas las mujeres. Era hilar cabulla. Yo por ahí tengo una máquina tuya que hilaba cabulla. Pues ahí está. Y eso era hilar cabulla hasta que uno tenía para 5 docenas. Cuando pues yo no sé las demás. Ya era taque todos los días, eso era un alboroto, todas las mujeres que tacaban morrales. Y eso era, yo pagaba aquí en Milera la cabulla porque pues a mí no me quedaba tiempo, porque mi papá pues no me tenía pues manteniendo obreros y todo eso. Y cuando ya tenía yo para las 5 docenas, yo pagaba obrera para que me los tejiera. Ya para cabrestear, sí, los cabresteaba yo. Y cuando yo podía, me quedaba tiempo, yo también tejía. Eso es rápido, que no tiene un morral. Tejer, eso es cruzar para allá, para acá. Y eso era cabrestear los morrales y coros, nosotros por San Agustín. Los de aquí todos por San Agustín cargando a vender allá. ¿Sabe cuánto vendía? ¿Cómo vendía uno una docena de morrales? A peso. 1 peso. A uno le daban 4 pesos por 4 docenas y eso era un platal, pues. Eso con 1 peso se compraba un vestido de pie a cabeza. Sí. Y hacía mercado, mejor dicho. En ese tiempo que yo me acuerdo era 3 pesos la libre de carne. 3 pesos, pero no es como ahora que es miles. Eso en ese tiempo todo era barato, pero la plata era muy difícil. ¿Y usted qué compraba con lo de los morrales? Pues yo
como he sido tan espíritu de chiquita, yo desde que seguí trabajando los morrales, como a mí no me tocó de mercar, sino pues eso me tocó, yo lo guardaba. Y yo hice hacer un chiquero, se decía en ese tiempo, que se hacía un chiquero de guadúa, un ranchito de paja, y ponía marranos a engordar. Yo engordaba marranitos y lo hizo de la cabulla. ¿Qué hacía con los marranos cuando Yo se los criaban? vendía a 5 pesos. Vendía los marranitos. Póngale usted en ese tiempo, pero era plata, pues. Eso era, y eso que venía en pura moneda, pues. Claro. Y eso era pesadísimo, eso. Eso sí, mejor dicho. De pronto, lo que usted se acuerde, ¿en qué momento empieza a haber comercio acá en San José? Eso, ¿Usted pues, se acuerde? no me acuerdo en qué año más o menos. Yo pues nosotros llegamos aquí en el 44. Yo creo que eso siguió progresando como por ahí del 50 o yo no sé. Lo que pasa es que ahí sí no le puedo aclarar, porque le digo la verdad, Mauricio, porque yo para San José casi, mejor dicho, era poco la ida y poco la hablada por allá. El que sabía era mi papá, porque pues era el que andaba. Pero yo no. Pues cuando ya vino a abrirnos el camino fue que cuando más cogimos fuerza para San José con el padre Monar, que ya estaba ahí. Pero yo no supe, eso sí no le puedo dar razón. Es como a mí las que están estudiando vienen y me preguntan, que usted señora linda, que usted que ya tiene edad, que quiénes dijeron la vereda, sí, les digo, yo les doy bien, ¿quién fue el que metió la entrada para poder tener fuerza nosotros para San José? Porque nosotros aquí ciegos en ese tiempo, ¿qué hacíamos? Pero yo, pues desde el pueblo, no sé, cómo principió, no. Muy bien. Yo le doy datos de eso únicamente, de mi vida. Porque para yo principiarle de San José de irnos, pues alguna cosa, pero yo ya no recuerdo cómo principió, porque usted sabe que ya 91 años que tengo. ¿Usted recuerda el primer templo que hubo en Isnos? Pues el primer templo que formaron lo estaba haciendo el padre Monar, y hubo un terremoto muy tremendo, y eso lo desplomó, lo partió, no lo tumbó, pero lo partió, eso sí todo. Entonces después vino el padrecito Manrique, que fue el segundo sacerdote. Entonces él fue que ya hizo el templo. Y ya tumbaron eso y hicieron el que está. Pero pues ya lo siguieron remodelando y remodelando porque ya siguió el municipio para adelante, pues, claro. Eso sí, yo me acuerdo que ese municipio, mejor dicho, esto no llamaba Isnos de ese tiempo. No, así como dice usted, llamaba ya Papalito, porque él le decían el Papalito. Pero la señora que nos hizo dar miedo para nosotros no ir más a San José, la prima de mi mamá, que decía que había venido una misión a San José, y que en ese tiempo les había dicho a todos, porque en el tiempo todos estaban en unión libre. El padre les había dicho que la gente que vivía ahí, si no se arrepentía, que esa quebrada era una laguna que había en el centro, que ese río, con el tiempo, esa laguna se iba a destapar. Acerca del fin del mundo, eso sí iba a ser una laguna. A eso, que se dieran cuenta que el río cubría casi la redonda del pueblo. Entonces dijo mi papá, Virgen Santísima, ¿será que es cierto? ¿Que se da cuenta? ¿Ah? La señora nos aseguraba, pues, ¿no? Decía yo esa cosa, ella había comprado, era para afuera del río, para arriba. Dice, porque ustedes no saben, usted no se va a meter santos. Dice, pues mi papá quería comprar casa en San José. Pero pues mi papá se dejó creer que eso se iba a hundir y no compró. Pues. Así, eso sí, eso me acuerdo yo tanto del padre Manrique, que fue el que hizo la iglesia, pues después que hizo el padre Monar, que ya se fue él y ya eso se quedó ahí, pues al armamento ahí. Todo ese material, yo no sé, pues ese debe haber servido tumbándolo, ¿no? Sí, claro, se tumbó no, y se hizo uno nuevo. Era un templo como de 2 naves, eso qué bonito, para arriba, ya estaba, pues, y ese terremoto fue el que hizo daño, pues, no digamos que lo tumbó, pero lo deterioró, lo partió. ¿Usted dónde estaba cuando fue el terremoto del 67? Yo estaba ahí en la casa, ya estábamos aquí en la casa. Ese día
Mi papá tenía un viaje para el Suaza porque tenía un hijo allá. Y se fue para el Suaza. Se iba a ir. Estaba acomodando pues para irse los bestias para que lo fueran a dejar a San Agustín. Y cuando se larga ese terremoto, aquí habían unos zocalitos, y los zocalitos se hacían para acá y se volvían. Y yo estaba mi mamá enferma. Yo le corrí, había un nieto que llamaba Luis. Entonces dijo, ay, le decía, abuelita, por favor, camine, yo la saco para afuera, que no ve el peligro. Decía, si es de morirnos, hijo, aquí nos morimos. No se corran, decía, por favor, tiéndanse. Y nosotros nos tendríamos en el zaguán de la casa. Y mi papá que no, que todos que para afuera, que porque la casa nos aplastaba. Él decía a mi mamita, no le hagan caso, déjenlo, ustedes estén ahí crucificados y pídanle a Dios que Él es el dueño de nosotros. Pero era, mejor dicho, era un susto tremendo. Esa vez hubo mucha matazón de gente. ¿Ustedes no se acuerdan? No. Yo no estaba, pero sí me han contado que acá en Isnos solo un niño fue víctima del terremoto, solo un niño murió. No, ya ve que en San José no hubo sino un solo niño y un señor. El señor estaba trabajando pues de oficial y que se largó de allá. El niño, esa mañanita es que le decía a la mamita que le diera 10 pesitos, que era para pagar una deuda al frente. Y la mamá no es que quería darle, y al fin es que le sacó y le pasó. Y entonces le pasó los 10 pesitos al muchachito y fue a pagar. Y a lo que iba, como él siguió el terremoto y a lo que ya siguió el movimiento, él sale corriendo y se larga esa fachada y pa en la cabeza. Viaje se la aplastó. Un solo niño nomás fue. Donde hubo gente muerta fue para las demás partes. Pero Ave María. Eso en San José que se abría la tierra y lo que es el parque allí era el mercado, la plaza de mercado. Allí era donde ponían toldos y todo, y comida y todo se hacía ahí. ¿Comida también? Comida, claro, toldos por la orilla del parque iban los toldos de la comida. Y en el centro, pues lo que era de comercio, de todo. Eso sí, porque yo ya después que ya hubo carro y todo, pues entonces yo iba a mí, de vez en cuando, a mercar ya sí, no, y era solo San Agustín. ¿Usted recuerda alguno de los carros que venían a Isnos? ¿Cómo era el transporte de los carros cuando ya se abrieron vías? ¿Cómo era el transporte? ¿Cómo era el transporte? ¿Qué carros venían? ¿Para Isnos? Sí, de Pitalito a Isnos, cuando ya se abrió vía por allá por la vuelta. No, eso sí, pues yo no le doy razón porque eso es difícil para uno. ¿Pero usted vio los carros? No, sí, claro, cuando siguió ya los carros y que hay carros de San José a Pitalito, pues, y entonces nosotros, como mi papá, él era tan consciente, me gustaba ir a la fiesta de la Virgen de Valvanera. Decía, viste por San Agustín, vayan por San José. Y me iba yo con mi hermanito Alcibiades y mi hermanito Baltasar, que éramos los que más estábamos, más de experiencia. Y eso con qué miedo que nos mandaban en carro. Porque pues en carro, pues, nosotros cuando habíamos montado. Eso para nosotros era nuevo, pues, ¿no? Y miedo, pues. Y entonces dijo mi papá, vayan, yo les gasto el pasaje, como no me acuerdo como que era peso, no sé qué. Y nosotros íbamos a la fiesta de Valvanera. Pero esa era mucha la carrera que entraba a traer gente, pues. Eso sí me acuerdo yo, pero no sé qué carros de transporte, sí, porque yo principié a ir a la fiesta de Valvanera. O cualquier diligencia a Pitalito, tocaba. Eso sí. Ya mejor así. Sino que hay una parte donde ¿qué? Me quedó con mucho viento, donde usted decía cómo se llamaba esto antes. ¿Cómo? Donde usted hablaba cómo se llamaba esto antes. ¿Aquí? Lo que era el municipio. Pues eso sí no recuerdo, porque cuando ya se oyó que se llamaba Isnos, nomás. Sí, porque, como le digo yo, mi servicio era para San Agustín, todo allá. Yo allá sabía quién era el alcalde, quién era todos.
Pero acá pues no, porque como le digo, yo casi nosotros no íbamos a San José. Pero usted recuerda, o sea, la parte donde usted habló de Papalito. Sí, eso sí. La señora que le dijo que era esta antigua vividora y ella no decía que eso llamaba Papalito. Pero que ella había oído que con el tiempo iban a formar una iglesia que le iban a poner San José, o una capilla o algo. Pero que entonces, que la gente estaba atemorizada por lo que había hecho el misionero, de que el río que cubría la redonda, el pueblo, pues que iba a ser es una laguna, que como había así montaña y todo, y páramo, ay, porque eso sí era frío, en ese tiempo, uno se torcía, del frío. Esa agua era fría, fría. En San José era muy frío en ese tiempo. Sí, entonces sí, la señora decía, esto se llama Papalito. Ella nos decía, pues a nosotros, como forasteros estábamos recién venidos. Y ella nos decía esto que se llamaba Papalito. Sino que ya después, porque como nosotros siempre, a veces pues era solo San Agustín, y hasta hubo un tiempo que nos fuimos a vivir a San Agustín. Pues entonces nosotros no sabíamos qué pasaba acá, pues allá era que estábamos pendientes. Porque como todo era allá, acá era corregimiento. Yo no me acuerdo del primer alcalde, el que sí sabe de esas cosas, el compadre Saúl, él también. Cuando yo bajé, el compadre Saúl estaba de 5 añitos. De 5 añitos estaba. Y él como que tiene 84, no sé qué. Sí, no, él ya me estuvo contando una parte. ¿Cómo? Él ya me contó una parte. Ah, Ya le lo contó grabé, usted, sí, ya me contó una parte. Sí, sí. Él pues sí le dijo del alcalde, primer alcalde que hubo, sí, Por ahí eso. estuvimos. Él sí. Ahora, Porque cuando yo bajé, pues que le digo yo que nosotros nos daba aburrimiento, ¿cierto? De ver ese animalito tan mugre. Todas las mañanas, Era un pajarito que cantaba. Y eso nosotros bien fregados, ¿cierto? Llegados, sí. Y el joda que me aburrí, así, clarito. Ya el mugre paletón también, un paletón que hay, en las montañas, que es el pico largo, ¿usted lo conoce? Y he venido sentado ahí, empezaba con ese picote que tiene, decía, Dios te dé, te dé. Clarito decía, Dios te dé, te dé. Y había otro pajarito que venía y se plantaba arriba, y no sabía el bulto. Y decía, juicio, juicio, juicio. Pero triste, pues. Y mañana mi mamá se ponía a llorar, y mi mamá, ¿por qué llora? Como llora así, yo no, así, yo le... Pero no sé por qué se ponía a llorar. Decía, de oír los animales que nos amargan la vida. Decía, pues déjenlos, como es canto de ellos. Ellos no es que están diciendo lo que sintió, los dejó así. Como era así aquí, como una montaña, todo eso. Entonces, esos animalitos, ellos así cantaban. y entonces, como era tan frío, ¿ustedes con qué se abrigaban? Con cobijas. A nosotros, Y durante el día, como en ese tiempo, todo era como con ruanas de lana. Eso en ese tiempo nadie usaba como ahora, todo era con ruanas de lana, que las hacían allá en el Cauca, pues. Tejían esos cortes de lana y los enfurtían, y eso parían puro paño. Y eso era el abrigo de nosotros. En ese tiempo no había de esto. La moda de nosotros era falda de aquí para abajo, pero eran unas faldas raras, no como ahora. Y unas blusas, eso. Y eso, niña y vieja vestía así, pero allá no es como ahora que andan, era bien, con manga larga y vestido acá abajo, largo. ¿es cierto que en ese tiempo no se usaba papel higiénico? No, papel higiénico, papel periódico. Eso era el único. No, y baños, ¿dónde? Campo abierto. Por eso es que les digo yo fui criado así, a campo abierto. Pues mi papá sí nos hizo un hoyo por allí. Eso decía él, les van a hacer un hoyo. Y a medida que va, uno le va echando tierra hasta que se llene. Pero él no nos dejaba así, pues ir a regar esos excrementos a la redonda, como muchas partes salían aquí y allá, y donde había familia peor. En ese tiempo no. Mi papá sí, él sí, porque él sí era siempre despierto. Cuando hizo los ranchitos por ahí, que era de paga y de madera encerrado, él nos hizo un hoyo también.
y nos tenía una garlancha. Y con esa garlancha pues echábamos tierra para tapar. Y así acá también nos hizo un hoyo, pues. Cuando la primera vez, cuando fue presidente Maximiliano Guerrero, entonces fue que me dio la ayuda a mí de hacer de esos lavables. Él mismo me lo vino a hacer, Dios lo bendiga. Y por él pues seguimos ya con el papel higiénico. Y si no era puro papel periódico, si no con hojas, pues ya, la familia, póngale. Y para los niños pequeñitos, Para los niños pequeñitos pues eran pañales, pero de tela. No es como ahora. Eso les digo ahora a las mujeres, ¿qué? Ahora las mujeres, los niños los tienen y no tienen ni siquiera estar lavando. Eso era un amanecer amontonado de todo, de lo que hacía el niño de noche, y corro a la quebrada. Porque agua de donde había aquí. Eso era un sufrimiento, porque el agua habría que acarrearla. Mi papá me hizo una canoa larga. Para yo el día domingo, ¿quién iba a misa? Bonito, si no tenían alguno esclavo. Yo acarreando agua para llenar la canoa siquiera por unos 2 días de la semana. A ver, y lavar ropa, yo me tocaba allá en ese hueco, allá donde era del compadre Saúl. Y cargar la ropa en una batea en la cabeza. Eso era muy duro porque pues no había nada, o habría, o yo no sé, pues. y siendo todo tan lluvioso y eso, entonces, ¿con qué se cocinaba? Eso no ollas de barro, todo era de barro. Era de platos de barro, ollas de barro, cucharas de palo. Y eso para lavar eran bateas especiales chiquitas, pues, para el asunto de la víveres, lavar y todo. No, usted no conseguía, o yo no sé la gente que vivía por aquí, pero nosotros en el Cauca era así. Ahí la crianza de la gente allá sí o sí. Entonces, ¿en qué momento llega ya el plástico? ¿Cómo? ¿En qué momento ya llega el plástico? Eso sí, más bien, eso como fue como ligero cuando llegó el plástico, que ya en chuspas, o si no vendían en papel periódico. Mi papá se iba a comprar la carne, la envolvían en papel periódico. En Bolívar, cuando él venía a mercar a Bolívar, porque nosotros quedaba, pues, como decir, aquí San José y San Agustín. Y mi papá, como tenía tantos amigos, iba a veces a pasar para Bolívar. Y él traía la carne allá envuelta en periódico. Yo no sé, así era. Y después hiciera la sal, eso la vendían era en la plaza, en hojas. Iba y compraba unos 3 o 2 libros de sal envuelta en hoja. En hoja de plátano, sancochada. Eso no es como ahora que todo viene en papel o en chuspa plástica, no. Eso en ese tiempo la gente era yo no sé cómo. ¿Y cómo hacían para que la carne no se dañara? La secaban. Eso cuando ya la traían, mi mamá la alineaba, bien alineada, y encima el humo. La colgaba. Estaba bien seca, la metía en una olla y ahí estaba sacando. Ya para el almuerzo, ya para la comida, se sacaba el trochito que iba a hacer para el almuerzo y se lo ponía en agua. Así era para arriba donde nosotros vivíamos. Vea, Y aquí, pues bueno, ya fue cambiando las cosas poco a poco, hasta que al fin ya, como le digo yo, que se llegó el tiempo que tuvo Maximiliano aquí, y él me ayudó para el baño. Pero era pues con pura agua pues, lavable, pues tocaba de llenar una olla bien grande de barro, allá al lado de la taza para cuando uno entraba al baño. Y cuando alguien se enfermaba, Pues eso tenía vacinilla, lo que se dice vaso hoy día. Y eso todo era en el vaso. Cuando estaba el enfermo bien grave, era en vaso. Yo salía y se le echaba agua y se iba a botar al hoyo, cuando había hoyo, pues. Eso no, eso era una cosa muy mal higiénica, yo no sé. Y como nadie pues iba a pedir, ni en ese tiempo como no seguro no había ayuda, o yo no sé cómo sería. vea pues. ¿Cómo se siente, doña Erlinda? Yo, bien, ¿Sí? le estoy ¿Quiere tomar dando. agüita? No, estoy bien ahora. Bueno, perfecto. Tráigame otro, que es la María, que me trae otro salito. Sí, porque es que ya es hora de desayuno, ya no. Lo último. ¿Qué cosas tiene Isnos de bueno hoy por hoy? Como para, ¿cómo le quiero decir? Como testimonio o Lo que como. usted considere, si Isnos tiene cosas buenas.
de como para, de la gente o del trabajo, de lo que usted quiera. pues, como decir, de trabajo de los hijos o de uno, de los hijos. Pues como de bueno, gracias a Dios, pues yo, mis 3 hijos que me dio mi Dios me han servido de mucho. Sufrí mucho para formarlos y para darles siquiera la primaria, pero ellos se ayudaron mucho también. Se llegó la época que me quedó pues la única hija aquí en la casa. Yo le doy tantas gracias a Dios a Gladys. Ya tuvo su hija, un bichito en soltera, pero se casó después. Y ya del marido ya no hubieron hijos porque el marido no había sido completa, como dice, le faltaba algo para no poder tener hijos. Pero ella ha sido una hija constante que está conmigo. Desde un principio ya nunca ha salido. Y los 2 otros hijos salieron a trabajar y están trabajando hasta la época y me han ayudado mucho. Me han ayudado mucho, gracias a Dios y a ellos. Ellos me ayudaron a edificar la casita. Ellos me están apoyando en todo, como se dice. Por eso yo le doy muchas gracias a Dios, que son el báculo mío. Y la hija, pues la nieta, pues que está aquí con nosotros, ¿no es cierto? Tiene hijos, pero ella está constante con nosotros. Es una ayuda también. Sí, ella nos ayuda, claro, pues sobre todo se ofrece ir al médico, ella es la que me lleva y todo, nos lleva, porque usted sabe que ahora todo mayor tiene que ir con una persona que sea menor de edad, porque para poder que lo atiendan a uno. ¿Usted considera que es importante que no nos olvidemos de la historia de ustedes, los que construyeron a Isnos? ¿No nos olvidemos de la historia? No, yo sí no quiero que se pierda, pues. Como les digo yo a las hijas, porque una vez les agarra a contarles la vida, ¿no? Y no les gusta. Porque como dicen, ay, que eso son cosas viejas, que eso para qué. Que ahora todo es moderno, que no sé qué. Porque yo aquí les atrico a mis hijas sobre el vestuario, que no vistan tan indecente, sobre todo a las niñas. ¿No se cuenta, Mauricio, que las niñas ya no andan viringas ya casi? Y eso pues aquí en todo el mundo no es pecado, pero ante Dios, uno siempre el vestido de los niños, como a nosotros nos vestían, cuando nosotros nos trajeron al mundo, era con vestiditos desde aquí hasta abajo, como un santico. Eso sí, manga larga y vestidito. No es como ahora que hay una lista desde que van a ser el niño. No, en ese tiempo no. Eran pues 2 vestiditos, pero de pie a cabeza, como se dice. No es que los van a vestir aquí de una manera, acá de otra, no. Yeah. Sobre todo las niñas, yo digo, pues, yo sí, eso es lo que yo me reparo ahora, pues, que al ser que como ahora es moderno, pues. Vea que los muchachos ya no conocen la historia de antes, ya no saben de todo eso que les tocó a ustedes pasar para construir lo que hoy tenemos. A ellos les hace burla. ¿Qué piensa usted de eso? Es como repetir que yo les cuento la venida de mí, cómo me tocó. Y todavía cargando, con un morral que me pusieron a cargar, yo no sé. Y todavía caminando, a pie viringo. ¿Eh? Y vaya a ver ahora los niños, iban a caminar a pie viringo, lejos. Y en un pedranconal como nos tocó a nosotros. Por lo menos esa bajada de la barandilla, esa casa es pura piedra. Y ahora aquí la Shakira, ¿qué más? Y ellos dicen que eso, pues, ¿qué? Que eso no ha sido nada. Cargando a la espalda, Mauricio. Uno se le ofrecía ir a conseguir víveres o a traer víveres, era pues allá abajo que mi papá trabajaba, y a cargar a la espalda. Las berracas morraladas al hombro o a la cabeza y hágale. Y ver ahora, y la leña era uno. Ir a buscar leña y los tremendos guangotes a la cabeza, llegaba con el guanco y hágale pedaceándola para meterla abajo el pisado. Era que, mejor dicho, mi papá en molienda, mire, a la 1 de la mañana nos paraba. A ver, todos a la ramada, a moler, unos a arriar, otros a meter caña y otros allá a la hornilla. Ya ver, vaya mande hora, a ver si le van a hacer caso a los hijos. Y no, y que uno no los deja, pues los papás, ay, que mi hijito, ¿qué va a hacer eso? No. Y no. Y vean, ahora, los varones de ahora se visten, se sacan la ropa, la tiran allá, donde les da la gana.
Se sacan las medias, los zapatos para allá, las medias una aquí, otra más allá. En ese tiempo, como no había medias ni nada de eso, que no nos poníamos, pero hay que tuviera uno los pies sucios, bien limpiecitos. Había que estarse lave y lave. Allá donde vivíamos, como teníamos un chorro de agua atrás de la casa, que bajaba de la mimita vinca que salía el arroyo de agua. Y eso era bien bañaditos todos los días y bueno. Y les enseñaba uno, bueno, si era la ropa que uno se sacaba, decía, bueno, decía mi papá, ustedes ya saben, llegan del estudio, sáquense el vestidito, pónganse el que van a hacer algo, vayan, hagan las tareas, después de las tareas me van a hacer esto y esto. Bien humildecitos. Ya mande un hijo, era, dígale, haga esto. Yo no hago, yo no voy a hacer tal cosa. Es que ya las cosas están cambiadas, Ole. Es como los sacerdotes nos dicen, porque como las madres a veces criamos los hijos como vengan y no les enseñamos el amor a Dios. Porque el amor a Dios es el principal para que ellos tengan temor, que no es esta vida nomás, sino hay otra vida. Yo les digo a los míos, pero usted sabe que lo moderno es moderno y... Entonces las cosas, a mí, yo por eso no quiero que se vaya a acabar lo que... Porque también yo digo, la ley es la que ampara a la gente. Porque de pronto hay problemas y que no haya nada en la ciudad, en el pueblo puede uno pedir auxilio a ver qué va a hacer. Yo sí digo, todas las cosas que no se pierda, pues. Pero si no quiere la juventud, eso es lo que decimos. Vamos a desayunar entonces, doña Arlinda.